El Instituto Electoral del Estado de México presenta. Detrás de tu voto hay buenas noticias. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos, buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy en este programa de radio Detrás de tu voto hay buenas noticias. El tema de hoy es muy interesante, ojalá se quede con nosotros los próximos 60 minutos. Hablaremos de retos y perspectivas del Instituto Electoral del Estado de México para este 2016, que hay varias actividades importantes de las cuales le conviene estar informado. Son 60 minutos que esperamos nos acompañe para conocer esas actividades y para hablar sobre el tema, pues nada más y nada menos que tenemos el día de hoy al consejero presidente, el licenciado Pedro Zamudio Godínez, quien nos va a platicar sobre esto. Consejero presidente, buenas tardes, muchas gracias por estar el día de hoy. Buenas tardes, Claudia, buenas tardes y buenas tardes a nuestro auditorio. Bueno, esperamos que se queden con nosotros. Si quieren tener algún contacto, está la página web del instituto, que es www.iem.org.mx. El teléfono al cual pueden comunicarse es el 01800-712-4336. El Facebook, donde también pueden tener información, no solamente el día de hoy, sino de manera permanente, es IEM Oficial, y el Twitter, donde pueden seguir la información que se está subiendo minuto a minuto, es @IEM_MX. Y pues bueno, vamos a empezar con el programa del día de hoy, que como le comentaba al principio, es retos y perspectivas del Instituto Electoral del Estado de México. Y pues entremos de lleno, hay actividades importantes para el día de hoy. Consejero presidente, pues si pudiera platicarnos un poquito sobre los retos y las perspectivas que tienen para este 2016 de manera general, por favor. Sí, muchísimas gracias, Claudia. Bueno, de manera general me gustaría señalar tres asuntos, me parece a mí, los más importantes para este 2016 en esos términos de retos y perspectivas. Primero, la elección extraordinaria de Chiautla. Chiautla es un municipio del Estado de México donde tuvimos elecciones el pasado 7 de junio. Cabe destacar, y quiero señalarlo, que el proceso electoral se desarrolló sin ningún problema en estricto. Nuestro Consejo Municipal y nuestra Junta Municipal en Chiautla trabajaron de manera correcta, ordenada, con la participación intensa, como siempre, de los partidos políticos, de las diferentes expresiones políticas, y el resultado de la elección se dio sin ningún cuestionamiento para el trabajo de los órganos electorales, ni del Instituto Electoral del Estado de México, ni en la parte que en su momento tuvo que hacer y le tocó desarrollar del Instituto Nacional Electoral. No obstante, a la conclusión de la jornada electoral y la validez de los resultados, hubo quien se inconformó por actos que se sucedieron en el transcurso del proceso electoral. Quiero dejarlo bien o puntualizarlo. Que es parte también de sus derechos, ¿no? De los participantes. Así es, perfectamente claro en la ley está. Los participantes en un proceso electoral tienen salvaguardados sus derechos, y si creen que en algún punto se violentó el procedimiento o la norma al respecto, pues pueden acudir a los tribunales, y esto fue lo que hicieron. En este caso, el partido Movimiento Ciudadano impugnó el resultado de la elección con base en actividades que le parecieron en su momento violentaban nuestra norma constitucional por parte del partido o del candidato ganador. Este procedimiento se llevó varios meses. El procedimiento de impugnación pasó por el Tribunal Electoral del Estado de México. Se presentaron en su momento quejas ante el instituto que fueron resueltas por el Tribunal Estatal del Tribunal Electoral del Estado de México, y el asunto llegó incluso a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Sala Regional determinó que la elección no era válida por esta violación a principios constitucionales de separación, particularmente el tema de la separación Iglesia-Estado en el municipio de Chiautla, el desarrollo del proceso electoral. El asunto de la Sala Regional entonces determinó que la elección no era válida por esta violación a principios constitucionales. El partido, en este caso afectado por la anulación, acudió a la Sala Superior, y en los últimos días del mes de diciembre la Sala Superior determinó que efectivamente la elección no era válida y debía repetirse. Y ese es uno de los primeros retos que tenemos para... El más inmediato, ¿no? El más inmediato, sí, estamos en espera. El día de mañana es lo que tenemos entendido. La legislatura del Estado de México, en acatamiento a esta resolución de los tribunales, emitirá la convocatoria correspondiente para la elección extraordinaria de Chiautla, y ya todo el instituto está, digamos, enfocado o listo para dedicarse de pleno en las próximas semanas a la, vamos a decirlo así, a la repetición del proceso electoral en Chiautla en un periodo de tiempo muy corto, pero con toda la
las que ya fijará garantías. las fechas el Congreso local en esta convocatoria para tener a salvo todas las etapas, de este proceso en un periodo más corto que lo que se llevó a cabo en la elección constitucional. Así es, lo que normalmente suele pasar en las elecciones extraordinarias, tendremos que esperar el texto, digamos, de la convocatoria formal, pero lo que la legislatura señala es un periodo específico, un día en que se debe realizar la elección, y a partir de ahí el Instituto Electoral del Estado de México, con base en nuestra propia norma, el Código Electoral del Estado de México señala que el Consejo General podrá ajustar las fechas de manera que todo se pueda realizar en el periodo señalado. Ajá. Por ahí ya se han dado algunas fechas de que podría ser marzo la elección. Estamos hablando que les quedan pues poco más de 2 meses para esto, dependiendo en qué fecha, en qué día del mes de marzo se pueda llevar a cabo. Pero platíquenos cuáles son las etapas que tiene que estar cumpliendo el instituto, el mismo proceso extraordinario en este municipio, y qué tendrán que hacer para que pueda en algún momento la gente volver, ir a votar y poder decidir quién va a ser sus autoridades municipales para este trienio. Sí, efectivamente, se ha manejado en los medios por declaraciones de los responsables en diferentes áreas de la legislatura y del gobierno del Estado, que lo más probable es que la elección sea el 13 de marzo. Yo preferiría esperarnos a que sea oficial y formal, pero lo cierto es que ya hemos tomado previsiones para que si efectivamente es el 13 de marzo, digamos como fecha la más cercana posible, todas las actividades del proceso electoral se pueden repetir. Algo importante, y qué bueno que lo menciona, es pues invitar desde ya a las y los habitantes del municipio de Chautla a involucrarse en el proceso electoral. El Instituto Nacional Electoral también, me interesa señalarlo, está ya muy interesado y comprometido con el desarrollo de la elección de Chautla. Chautla es un municipio donde se instalaron el 7 de junio 33 casillas, vaya, logísticamente no es sumamente complicado, pero no es para nosotros una elección menor. Nosotros sabemos que para las y los chautlenses, pues la elección más importante es esa, la de su próximo ayuntamiento, la de su próximo ayuntamiento, y cómo queda integrado estará definido a partir de la elección de extraordinaria que se va a desarrollar. Entonces, ¿El tiempo será suficiente? Entonces, pensando en marzo, tentativamente cualquier domingo del mes de marzo, ¿es suficiente para ustedes pensando que ya tienen toda la logística del proceso pasado? A mí me parece que sí, sobre todo por esa parte que usted señala ahorita. El Instituto Nacional Electoral, como le decía, está ya puesto, tiene la mira puesta en Chautla, y algo que sucedió durante las elecciones extraordinarias, que el INE ya ha resuelto varias del 7 de junio para acá, se anularon elecciones en los estados de Guerrero, de Michoacán, de Querétaro, de Chiapas. Entonces, todas esas experiencias previas para el INE le dan elementos para considerar, eso es lo que nos manifestaron en reuniones que hemos tenido, en el contacto que hemos tenido con las autoridades del INE, les dan elementos para considerar que sí es suficiente el tiempo. Por supuesto, nosotros, las instituciones electorales, estamos acostumbradas a trabajar con lo que nos toca, lo que nos proporciona la ley o la norma. Entonces, le decía, en las otras elecciones, en Guerrero, en Chiapas, en Michoacán, en esas elecciones que se han repetido, que se han tenido que repetir por diversas causas, el INE lo que ha hecho es prácticamente reciclar todo lo preparado para la elección del 7 de junio. Se usa la misma lista nominal del 7 de junio, se convoca y se llama a los mismos funcionarios electorales que acudieron a las casillas y nos hicieron favor de atender las casillas el 7 de junio, se contrata en el INE o buscan contratar a sus mismos capacitadores y supervisores. Entonces, en ese sentido llevamos terreno avanzado, no vamos a lanzar ahorita, o el INE no va a lanzar empiezan ahorita, de cero. Exacto, no va a lanzar una convocatoria hoy o mañana cuando se tenga la fecha fijada por la legislatura para la elección, no va a lanzar una convocatoria para empezar otra vez a reclutar a su personal, sino ya tiene identificadas las cosas que necesita para arrancar, y eso nos da una ventaja. Y en el caso de los partidos políticos que se estarán participando en esta elección, ¿cuántos se prevé que participen? Y si esto es opcional o tienen que participar nuevamente todos los que estuvieron en esa ocasión, o alguno puede decir, ya no participo, no tuve grandes cifras que me permitan llegar a primeros lugares, es libre esta parte, ellos pueden participar y tiene que ser con los mismos candidatos, tienen la posibilidad de registrar a otra persona. ¿Cómo es esta parte? Esa es una pregunta muy interesante, Claudia. Los partidos políticos tienen derecho a participar en las elecciones, ellos deciden en cuáles participar y en cuáles no. Se lo refiero porque, por ejemplo, en el proceso electoral que recién concluyó para la elección del 7 de junio del 2015, hubo partidos políticos que en algunos municipios determinaron no presentar candidatos, y eso ellos están en su derecho. Tienen algunas limitantes, tienen la obligación de presentar un mínimo de candidatos en los diputados y para los ayuntamientos, con el fin de cumplir con esos mínimos legales, pero no hay nada que les obligue a participar. La impresión de tu servidor, mi impresión es que
Los partidos políticos en el Estado de México que participaron en la elección de Chautla, pues lo volverán a hacer, no tendrían por qué no hacerlo porque finalmente es parte de su derecho. Hay una situación particular, hay partidos políticos que participaron en la elección del 7 de junio y que ahora han perdido su registro, particularmente dos, uno nacional y uno local, y los quiero puntualizar. El Partido Humanista era un partido político nacional el 7 de junio, tendría derecho a participar en esta elección extraordinaria si hubiera presentado candidato en Chautla, pero como no hubo planilla no hay, es uno de los casos. Ningún problema por este partido. Así es. El Partido Humanista ya no va a participar en la elección extraordinaria de Chautla porque no lo hizo en la original, digamos. Futuro Democrático, por el contrario, sí. Futuro Democrático, nuestro partido político local hasta el año pasado, presentó planilla para el ayuntamiento de Chautla y entonces tendrá derecho, y si es su decisión podrá hacerlo, a participar en este proceso electoral. Nosotros como Consejo General del Instituto lo que tendremos que hacer es diseñar un mecanismo específico para que el otrora partido político Futuro Democrático pueda participar y puntualizar en qué medida, en qué términos. Es un asunto muy interesante porque, por ejemplo, en esta elección, en las elecciones que se van a desarrollar este año en el país, el INE tiene que hacer diversas actividades que constitucionalmente le corresponden, particularmente integrar las mesas directivas de casilla y ubicar las casillas. ¿Dónde va a ser el lugar a donde acudiremos o acudirán los electores que tienen elección este año a depositar su voto? Pero no son concurrentes. Esto es, durante 2015 el INE no tuvo mayor complicación porque en la misma casilla donde se recibía lo federal, se recibía lo local. Pero ahora habrá solo elecciones locales, no hay elecciones federales en marcha. Las elecciones, incluso tuvieron ellos mismos una elección extraordinaria en Aguascalientes, ya la resolvieron, ya quedó firme y definitiva, pero el INE tendrá que ubicar e integrar las mesas directivas para las elecciones que se desarrollen en el resto de los estados que no tienen elección concurrente, los que tendrán elecciones en este 2016, y se presentó un asunto interesante. Hay varias entidades del país donde hay, como en el Estado de México, partidos políticos locales. Ellos no tienen representación formal ante el Instituto Nacional Electoral. Bueno, el INE hizo un acuerdo específico, su Consejo General hizo un acuerdo para permitir que los partidos políticos locales puedan participar en los consejos distritales y locales del INE para estar al pendiente de las actividades que ahí se realizan, se desarrollan y las decisiones que ahí se toman. Por ejemplo, en este caso nos va a implicar a nosotros como Consejo General del IEM o el Instituto Electoral del Estado de México, tendrá que precisar en qué medida y cómo puede participar en la elección extraordinaria de Chautla Futuro Democrático, y a partir de eso el INE convocar a Futuro Democrático a las actividades que se van a desarrollar para organizar la elección. El tema de entonces de los candidatos, están obligados los partidos que participen a ir con su mismo candidato, y también si nos platicara, vuelven a entregarles alguna parte de financiamiento, tendrá su etapa de pre-campaña, campaña, y pues creo que aquí en este caso seguramente van a enarbolar las mismas promesas, las mismas la misma agenda que tenían programada, y esto de alguna manera permite que la gente ya conozca un poco a cada una de las opciones, ¿no? Así es. Algo importante, porque no contesté en la pregunta anterior, es no hay obligación de que vayan con los mismos candidatos. Incluso, usted recuerda, durante el proceso electoral en el Estado de México, hubo diversas coaliciones que se formaron para las elecciones municipales. Entonces podría darse, es algo que tendremos que prever y tener diseñado el mecanismo para atender esa inquietud de los partidos políticos. Podrían darse nuevas o diferentes coaliciones para la elección extraordinaria de Chautla, pero no hay ninguna obligación de ir con los mismos candidatos. Habrá un periodo otra vez de precampaña, los partidos políticos podrán, si así lo deciden, abrir otra vez a su militancia la posibilidad de registrarse como candidatos. Vaya, estas ya son decisiones internas de los partidos, yo no quisiera ni adelantar, ni meterme, ni parecer que estoy interfiriendo con ellas. Sin embargo, están a salvo, ¿no? Están a salvo. Estos tiempos. Finalmente, recordemos todo lo que se realiza para efectos de la elección para los partidos políticos son ejercicio de derechos y obligaciones. Mientras ellos cumplan sus obligaciones, podrán ejercer también los derechos que la ley les da, que son entre ellos el autodeterminarse y autoorganizarse para determinar quiénes son sus candidatos, cómo lo que nosotros sí tendremos mucho cuidado en revisar como Instituto Electoral del Estado de México es que se cumplan los principios, los requisitos legales y los principios constitucionales, que las planillas que se registren estén conformadas con atención a la equidad de género, que es un principio novedoso, pero que no podemos soslayar. Tendremos que estar muy atentos de que las planillas que se registren, como determinen los partidos solos, en coaliciones, con la modalidad de participación que ellos escojan, nosotros tendremos que estar muy atentos a que se cumplan con los requisitos y los principios. Dentro de estos derechos que comentaba está otra vez otorgarles recursos, prerrogativas, y a partir de la fecha de la elección, ya esperando la que decida el Congreso local, ¿qué
¿qué tiempo tendría que esperar la gente de Chautla para conocer, ya tener firme a quién va a ser el nuevo presidente, todo el nuevo cabildo, y para cuándo estarían entrando? Porque después de la elección entiendo que habría otra vez la posibilidad de recurrir a órganos jurisdiccionales por alguna queja que tuvieran cada uno de los participantes y pueda resolverse por la vía legal como corresponde. ¿Cuáles serían esos tiempos y la parte de prerrogativas? Así es. Yo estoy seguro que en la propia convocatoria que invita a la legislatura se van a señalar los dos plazos, es decir, la elección, el inicio del proceso electoral extraordinario, la fecha de la elección e incluso también la fecha, así es como se acostumbra, la fecha de entrada para poner un límite de cuándo deben entrar para en que funciones los órganos vean jurisdiccionales sus tiempos, tengan ese límite, así es. Entonces eso estamos a expensas, estamos a unas horas, diría yo, de que la legislatura determine al respecto. Entonces yo creo que va a ser relativamente pronto que podremos saber cuándo empieza el nuevo ayuntamiento electo de Chautla, sus funciones. No le estoy dando la vuelta, pero el financiamiento efectivamente tendremos que volver a calcular y asignarles a los partidos políticos y sus candidatos tanto un monto de financiamiento público específico, está en la ley, tenemos afortunadamente bastante precisión en la ley sobre los montos, cómo se calculan, cuánto se entrega, los plazos incluso para entregarlos, pero también tendremos que fijarles topes, por ejemplo, de gastos de precampaña y de campaña. Tendremos en su momento que determinar como Consejo General revisiones y la información al Instituto Nacional Electoral, que recordemos es quien tiene la obligación legal de hacer la fiscalización de los recursos de partidos políticos y candidatos. Todo se va a repetir, las obligaciones, derechos, y para que la gente tenga la confianza y la certeza de que se van a cuidar que las reglas se respeten y que la decisión que tomen los electores también se respeta al final. Así es, Claudia. Tiene que haber un espacio para las eventuales impugnaciones, para que estas se resuelvan. La garantía, o lo que yo me permito comprometer a nombre del Instituto Electoral del Estado de México, es la plena certeza que pueden tener las y los habitantes y los electores, las y los electores de Chautla, de que todo el procedimiento, todo el proceso electoral se va a repetir, no porque haya un periodo de tiempo corto, por así decirlo, o más corto de lo normal para realizar la elección, se va a obviar algún paso, nos vamos a brincar, no podremos poner en riesgo la elección, tendremos que ser muy cuidadosos, ahí vamos a tener que contar mucho con la participación de los partidos políticos. Usted conoce el procedimiento, cómo se maneja acá en el instituto. Hay decisiones que se tienen que procesar a veces, el procedimiento es llevarlas a una comisión, que en la comisión se revisen, se escuchen las voces y entonces esa comisión genere un dictamen que se lleve al Consejo General. Habrá cosas que ya no tendremos tiempo de hacerlo así a través de la comisión, tendremos que llevarlas directas al Consejo General, seguramente también como Consejo General del Instituto. Lo que vamos a hacer es reactivar o volverles a dar vigencia a muchos de los acuerdos que durante el año pasado y antepasado tomamos para el proceso electoral, para que sean vigentes para esta elección extraordinaria. En este caso tendrá que instalar nuevamente también una junta municipal para desahogar el tema, y comentaba usted que se vuelven a usar varios los materiales que ya tienen, pero aún así hay un costo extra para el instituto que les implique o les requiera más recursos extraordinarios, o tendrá que ser con el presupuesto ordinario que tienen asignado para este 2016. Sí, hay una serie de costos asociados. El asunto electoral implica dinero en todo. Tenemos, por ejemplo, como usted lo señala, que instalar otra vez la Junta Municipal de Chautla. Tendremos que buscar y rentar un espacio ahí. No tenemos sedes propias ni permanentes en los municipios. Tenemos que buscar y rentar un espacio, un domicilio en Chautla para instalar nuestra Junta Municipal. Eso lo tendremos también, ya estamos trabajando en ello. Algo importante es también tenemos que instalar otra vez nuestro Consejo Municipal. Nuestro Consejo Electoral Municipal en el proceso 2014-2015 fue integrado mediante unas reglas que nos dimos. ¿Y sería el mismo también en este caso? No necesariamente, ahorita le voy a explicar eso. Del 2014 que emitimos la convocatoria para integrar los consejos municipales a la fecha, algunas cosas han cambiado. Una muy concreta es un procedimiento que el INE ha marcado. Como hay elecciones en marcha en diversos estados del país, el INE a finales del año pasado generó un acuerdo específico donde señala cuál es el mecanismo mediante el cual se deben determinar y designar a los consejeros, a las y los consejeros electorales distritales y municipales en el país. No señala para ordinarias, extraordinarias, sino dice, este procedimiento se debe seguir. Es un procedimiento bastante amplio que implica una convocatoria, la recepción de currículums, las personas interesadas deberán, dice el INE, entregar una especie como de exposición o carta de motivos, por qué quieren ser consejeros electorales,
los institutos electorales estatales como el del Estado de México tendrán que recibir esta documentación, revisarla y entonces hacer una lista de a quienes se deben entrevistar. Es un procedimiento más amplio que el que nosotros utilizamos para la integración de nuestros consejos en el 2015. Esta es una nueva regla y tendremos que cumplirla, entonces seguramente se va a ser una de las primeras determinaciones que tendrá que tomar este consejo, abrir esa convocatoria express, rápida. Y podrán participar los mismos. Podrán, por supuesto. Siempre y cuando cumplan con todos estos requisitos y se ajusten. Y esto podría ser que varíen unos u otras personas y que también ya estén empleadas en alguna otra actividad y no puedan acudir, porque, ¿no? Bueno, la gente que nos ayude, que está participando, que participa en los procesos electorales, sabe los periodos y entonces se ocupa con nosotros y terminando pues busca una nueva actividad. Nos va a tocar, va a ser una de las implicaciones, identificar si los integrantes de nuestra junta municipal, que insisto, tuvieron un trabajo estupendo, no tuvieron ningún problema, no representaron ninguna dificultad para el Instituto Electoral del Estado de México en Chautla durante el proceso ordinario, digamos. Si todavía están en disposición de trabajar con nosotros, pues serán, digamos, reactivados para instalar la Junta, pero el Consejo no podríamos simplemente llamar a los que funcionaron, porque hay nuevas reglas y estamos con la necesidad de cumplirlas. ¿Y entonces el costo de esta elección extraordinaria ya lo estimaron? Se está calculando. Vamos a tener que ejercer recursos para la contratación del personal, para la dotación de equipo y de materiales, por supuesto, la renta del espacio, proveerle de los servicios básicos, luz, agua, teléfono, internet. Todo esto lo tenemos que calcular. Será, por supuesto, por un periodo más corto, limitado de tiempo, pero eso ahora lo estamos aprendiendo, implica también, no es lo mismo que te renten una casa por un año a que te la renten nada más por 2 meses. Los costos, por supuesto, varían y pues están incluso también tiene que funcionar también un programa de resultados preliminares igual. Completo. Tendremos que eventualmente mandar a hacer las boletas nuevas de la elección de Chautla, las actas especiales, porque son actas para una elección extraordinaria. Todo ese procedimiento se va a repetir. Algo interesante es, durante el proceso electoral ordinario, compartimos gastos con el INE, por ejemplo, en la ubicación e instalación de casillas. En este caso ya no vamos a compartir. Ellos asumen su responsabilidad constitucional y ellos van a instalar, ellos contratan al personal. Ahí no vamos a tener un costo. Pero, por ejemplo, la lista nominal que utilizamos en junio la pagamos mitad y mitad, por así decirlo. Ellos pagaron una parte, nosotros otra, y ahora como nada más es elección nuestra, pues tendremos que cubrirla completa nosotros. Muchas de las precisiones de los costos del monto que se tendrá que erogar el instituto para la elección de Chautla, las podremos precisar una vez que tengamos la fecha, porque de eso dependerá mucho, pero también vale la pena señalar, no tenemos previsto en este momento hacer una solicitud extraordinaria de recursos o decir, digámoslo entre comillas, pues o tenemos más recursos o no hay elección. Nosotros tenemos muy claro, vamos a desarrollar la elección. Las personas, los habitantes, los electores, las y los electores de Chautla deben estar tranquilos y seguros de que tendrán una elección que les dará un ayuntamiento integrado formalmente, y ya es responsabilidad de nosotros encontrar los medios para cumplir. Y el llamado al voto para que los electores de este municipio tengan presente la fecha. Regularmente cuando es una elección constitucional hay más conocimiento de la fecha. En este caso habrá que decirles cuál es la fecha. ¿Van a hacer también llamado al voto ustedes o se lo van a dejar esta tarea exclusivamente a los partidos, a los candidatos que estarán haciendo su trabajo, difundiendo su programa? Tendremos primero que definir un calendario e insistir y difundir esto para que la gente en Chautla lo conozca, para que la gente de Chautla sepa exactamente cuándo va a ser la jornada, difundir y aclararle dónde van a estar las casillas instaladas, quiénes van a ser los integrantes de las mesas directivas de las casillas. Todo este procedimiento está ya previsto tanto en la ley como en nuestros propios programas. La Unidad de Comunicación Social seguramente tendrá ya previsiones al respecto. Tendremos una campaña intensa. Tenemos una ventaja. Chautla es un municipio, les decía, con 33 casillas, alrededor de 20,000 electores y un espacio, un área territorial bastante bastante definida, entonces no vamos a tener mayores complicaciones para ¿Será, poder digamos, hacer una elección sencilla, por así decirlo? Es una elección, ahí usamos una frase la semana pasada y la quiero repetir acá, es una elección pequeña, pero no menor. O sea, es pequeña en cuanto a que son 33 casillas, no las miles de casillas que instalamos normalmente en un proceso electoral, pero por supuesto que algo interesante es el Instituto Electoral del Estado de México y el Instituto Nacional Electoral coordinados están muy atentos a la realización de la elección en Chautla, a pesar de ser una elección, si podríamos llamarle así, pequeña por las dimensiones del municipio, de la cantidad de electores, de la cantidad de casillas, de boletas, de todo lo que se tiene que proveer para que la elección se suceda. El instituto, los institutos electorales, el del Estado de México y el nacional, están muy comprometidos. Tuvimos una reunión el viernes pasado, el Consejo General del INE ya tomó algunos acuerdos al respecto. Todavía no tenemos la fecha de la convocatoria, pero tomó acuerdos en previsión para poder arrancar. El Consejo General del INE determinó
volvió a nombrar, por ejemplo, como presidentes de sus respectivos consejos a los vocales ejecutivos tanto del Estado de México como de la Junta Distrital de Teotihuacán. En este caso es la Junta Distrital 05 en el Estado de México, la del INE, la que le corresponde al municipio de Chautla. Entonces, los vocales ejecutivos son consejeros presidentes nada más durante el proceso electoral. Como el proceso electoral federal ya concluyó, ellos habían dejado de serlo y ahora fueron renombrados o vueltos a nombrar, mejor dicho, como consejeros presidentes de sus respectivos consejos, tanto el licenciado Matías Chiquito Díaz de León como presidente del Consejo Local del INE en el Estado de México, como el maestro Andrés Corona como vocal ejecutivo y consejero presidente del Distrito 5 con cabecera en Teotihuacán. O sea, el INE ya está listo, involucrado y listo. En esa reunión me parece muy significativo señalarlo y darlo a conocer, Claudia. Estuvieron presentes consejeros electorales, el secretario ejecutivo del instituto y todos los directores ejecutivos del instituto. Entonces, eso me hace poder afirmar que para ambos institutos la elección de Chautla es una elección no complicada en lo logístico, pero no menor para nosotros. Estamos con la misma atención como cualquier otra elección a nivel nacional. Bueno, con lo que nos comenta, podemos ver que el Instituto Electoral está listo, ya preparado para conocer las fechas y echar a andar toda la maquinaria que se necesita para esta elección, y que los electores pueden estar tranquilos, que estén atentos a las propuestas de sus candidatos para que acudan a votar y definan claramente quién es su nueva autoridad municipal. Y bueno, con esto, pues solo recordar a la gente que tenemos vías de contacto para que estén puedan conocer más información del Instituto Electoral, la página web del Instituto www.iem.org.mx, el teléfono 01800-712-4336, en Facebook IEM Oficial y el Twitter @IEM_MX, y bueno, esperamos que sigan con nosotros otro momento más. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Entre Todos, un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos por las señales de TV Mexiquense, todos los lunes a las 22 horas. Canal 12, Ocotitlán, Canal 34, Coacalco, Canal 12, Tecupilco, Sky, Canal 146, Cablevisión, Canal 134, Canal 12.1, TV Mexiquense en alta definición y por internet en tvmexiquense.mx. En sesión ordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aprobó emitir la declaratoria de pérdida de registro del Partido Futuro Democrático como partido político local. La aprobación se llevó a cabo luego de una amplia deliberación entre los integrantes del Consejo General y representantes de los partidos políticos, cuyo eje de discusión giró en torno de la importancia de que en el caso que se confirme la fecha para la realización de las elecciones extraordinarias en el municipio de Chautla, el Partido Futuro Democrático mantenga a salvo sus derechos político-electorales para participar, dado que registró candidatos propios en dicha demarcación, aun cuando no mantenga el registro como partido político. Como parte de las actividades de actualización en el Instituto Electoral del Estado de México, se llevó a cabo el curso Análisis y Propuesta Contemporánea de las Ciencias Sociales, que se impartió a distancia desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. El curso lo impartieron ponentes especializados en tópicos relacionados con la administración pública, ciencia política, sociología, relaciones internacionales y de comunicación, bajo la modalidad a distancia, el cual se transmitió en el Centro de Formación y Documentación del IEM, y fue dirigido a servidoras y servidores electorales del instituto con el objetivo de revisar y analizar el estado del conocimiento que las ciencias sociales tienen hoy en día. El Instituto Electoral del Estado de México reanudó la transmisión de su programa televisivo Entre Todos, a efecto de dar a conocer las actividades sustantivas que desarrolla el instituto y aborda temas de actualidad en materia político-electoral,
proporcionando información actualizada con el objeto de promover la cultura política democrática e incentivar la participación de la ciudadanía mexiquense. El programa Entre Todos del IEM es conducido por la periodista Guadalupe Juárez y se transmite cada lunes a las 22 horas por las señales de Mexiquense TV. En el Valle de México, canal 34.1. En el Valle de Toluca, canal 12.1. En los canales 148 de Sky, 204 de Megacable, 134 de Easy, 34 de Cablecom y 146 de Total Play. Además, vía internet en la dirección tvmexiquense.mx. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Entre Todos, un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos por las señales de TV Mexiquense, todos los lunes a las 22 horas. Canal 12, Ocotitlán, Canal 34, Coacalco, Canal 12, Tecupilco, Sky, Canal 146, Cablevisión, Canal 134, Canal 12.1, TV Mexiquense en alta definición y por internet en tvmexiquense.mx. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos en el programa Detrás de tu voto hay buenas noticias. Les recuerdo, el tema de hoy es retos y perspectivas del Instituto Electoral del Estado de México para el 2016 y nos acompaña el consejero presidente del Instituto Electoral, el licenciado Pedro Zamudio, que ya nos platicó ampliamente en el primer bloque sobre la elección extraordinaria en Chautla, pero no todo es Chautla. En el Instituto Electoral hay mucho más actividades que estarán llevando a cabo durante todo el año, sobre todo en la segunda parte del año, con los preparativos para la elección de gobernador. Arranca el proceso. Platícanos un poquito sobre este proceso que arranca este año, pero la elección se llevará a cabo hasta el próximo año. Así es, Claudia. Bueno, señalaba al inicio de mi intervención en el bloque anterior que hay tres asuntos que yo quisiera señalar. Uno es Chautla, que ya abordamos, me parece, de manera amplia. Otro asunto importante es el Instituto Electoral del Estado de México tiene como organismo público local electoral la función constitucional de desarrollar programas de educación cívica. Va a haber un reto importante en este año a nivel nacional para que logremos los soples y el Instituto Nacional Electoral, ahí sí, digamos, cambiaríamos la fórmula o el orden. En la cuestión de la organización de las elecciones, en el desarrollo de las actividades para la elección, el Instituto Nacional Electoral tiene que señalar las pautas y nosotros desarrollar las actividades. A nivel constitucional o en la Constitución se nos señala a los soples la obligación de desarrollar las actividades de educación cívica. Me parece muy evidente que tendremos que hacerlo de manera coordinada entre los soples y con el Instituto Nacional Electoral, pero esta sí es una actividad que nos corresponde a nosotros directamente, y el Instituto Electoral del Estado de México está y tiene muy clara esta obligación y está trabajando para desarrollarla. Y el tercer tema para este año 2016 es precisamente iniciar el proceso electoral para elegir al gobernador o gobernadora del Estado de México para el periodo 2018-2024. La elección será, el próximo año, en el 2017, en junio del 2017, pero el proceso electoral empieza desde septiembre de este año. Y con ello preparativos de Así toda es. clase, ¿no? Así es, el primero y más importante es, para este año particularmente, es la integración de nuestros consejos distritales. La elección de gobernador está diseñada en el Estado de México para que sea llevada a través de los consejos distritales. Tenemos en este momento 45 distritos en el Estado de México. En cada uno de ellos tendremos que integrar un consejo distrital y le decía, el Instituto Nacional Electoral ha marcado algunas pautas para las elecciones que no son concurrentes o a partir de la necesidad de organizar elecciones que no son concurrentes con la federal, como será el caso de la nuestra. El INE ha marcado una pauta, un procedimiento específico para integrar a las y los consejeros electorales en los consejos distritales, y ese será un primer trabajo que tendremos nosotros que tener y desarrollar con mucho cuidado y atención. Hasta este proceso electoral pasado, los consejos distritales y municipales del Instituto Electoral del Estado de México se integraban con un procedimiento novedoso, un procedimiento sui generis a nivel nacional incluso, que es la insaculación.
Todas las personas que cumplen con los requisitos legales y quieren ser consejeras y consejeros del instituto presentan la documentación, se integra una lista de personas que cumplieron los requisitos y a partir de esa lista, de una manera, absolutamente aleatoria, se determina quiénes 3 varones y quiénes 3 mujeres para cuidar la equidad de género, la paridad de género en ese caso específicamente, quiénes son los que se integran como consejeras y consejeros electorales en nuestros consejos. A este procedimiento que nosotros tenemos, el INE le ha añadido algunas condicionantes. Ya no bastará con que sean personas que cumplan los requisitos. Tendremos que, como Instituto Electoral del Estado de México, asegurarnos de que cumplen con los requisitos y además con los requisitos que el INE le ha añadido. Uno muy importante es personas con conocimiento sobre la actividad electoral, que personas que hayan tenido actividades de trabajo con la comunidad, en organizaciones civiles, incluso trayectoria política, ¿por qué no? No está limitado. El asunto es que necesitamos una participación ciudadana más consciente y más formal. Entonces, ese va a ser un reto para el Instituto Electoral del Estado de México, integrar nuestros 45 consejos distritales con las nuevas reglas del INE. Una cosa muy importante, por ejemplo, será ahora también añadirle a este procedimiento de selección y determinación de los consejeras y consejeros el tema de una entrevista. Es algo que nosotros no hacíamos hasta el año pasado. Ahora tendremos la obligación de buscar un mecanismo diseñado de manera tal que todos los integrantes de nuestros consejos, antes de ser designados como tales, puedan ser entrevistados por consejeras y consejeros del propio Consejo General del Instituto para conocer, ahora sí, de primera mano, de manera directa, cuál es su interés, cuáles son sus expectativas, si tienen los elementos para atender. Ese es un reto importante. Nuestras juntas distritales también tendrán que ser integradas desde este año porque en septiembre tienen que ya estar instaladas y funcionando. Tendremos que encontrar un mecanismo, digámoslo así, afinar el mecanismo que ya tenemos previsto para designar a nuestras vocales y a nuestras compañeras vocales y compañeros vocales en las juntas distritales, pero tendremos que afinarlo para encontrar a las y los mejores para sumarse a los trabajos del instituto. Ajá. Durante este año, como lo hacen año con año, también habrá mucho trabajo en relación al fomento al voto, ¿no? Para que la gente acuda a votar, tome una decisión. Regularmente las elecciones de gobernador parece que son más participativas que las de presidente municipal, como que hay mayor conocimiento de los candidatos, pero platíquenos un poquito de las actividades que estarán llevando a cabo ustedes para hacer esta promoción cívica, para tratar de que la gente tenga presente la necesidad y la importancia de acudir a votar y decidir quiénes son las personas que los van a gobernar. En este caso, pues estamos hablando de una elección no menor, la elección de gobernador para 6 años que estén dirigiendo el rumbo del Estado de México. Precisamente para este asunto de la promoción del voto, eso se inscribe en los programas de educación cívica. Claudia, no es solamente llamar a la gente ven y vota, sino ven y vota de manera informada, preocúpate, participa. Este entramado de la sociedad actuante, digámoslo así, en los procesos electorales es fundamental. No podemos como instituto ni como mexiquenses quedarnos nada más en la intención de pues, voy a participar, voto y ahí le dejo, ¿no? Yo ya voté y ya los que resultaron designados que hagan lo que les toca. No, tenemos que ser una ciudadanía mucho más activa, mucho más crítica, más exigente, pero con elementos, ¿no? De repente tengo yo la impresión de que nos hemos vuelto poco a poco, hemos cambiado un poco la visión del ciudadano hacia el gobierno. Yo lo explico así, como un poco como los niños, ¿no? Fuimos durante muchos años niños que esperábamos de papá gobierno o de la autoridad, pues que nos dictara para dónde nos teníamos que mover, qué sí podíamos hacer, qué no podíamos hacer, y un respeto prácticamente inamovible. Creo que ahorita estamos en una etapa diferente, ya no como los niños, un poquito más como los adolescentes, donde es todo contra la autoridad, pero sin muchas propuestas. Eso creo que tenemos que pasar como sociedad a un estadio de relación con las autoridades mucho más adulto, una relación ya de adultos donde yo te exijo, pero con elementos, con bases, te propongo, te doy seguimiento y puedo entonces en esa medida participar mucho más en las actividades que a la colectividad le resuelven o le causan los problemas cotidianos. Y para esto, aparte de sus programas de difusión que llevan constantemente, donde pues le piden a la gente que vote, le dan a conocer la importancia, ¿qué otras actividades estarán llevando a cabo para llegar a ellos de manera más directa? Creo que en otras ocasiones hay ciclos de conferencias, acuden a escuelas, varios sectores. ¿Qué otras cosas estarán haciendo este tipo de actividades para
incentivarlos y recordarles la importancia del voto. Aquí hay algo muy interesante. Nuestras actividades de difusión de la cultura política democrática no se circunscriben solo a los espacios escolares, porque es relativamente Como lo más cercano. lo más fácil, pues acudir a los espacios confinados donde el público está, por así decirlo, cautivo. Tal vez la palabra no sea la más afortunada, pero la imagen es bastante gráfica. Si vamos a las escuelas donde ya los estudiantes de los diferentes niveles tienen que estar ahí, pues encontraremos un público al que se puede llegar de manera más fácil, pero nuestro programa es mucho más ambicioso. Los trabajos de la Dirección de Capacitación, así se llaman, hay quien lo ha cuestionado, bueno, ¿por qué se llama dirección? ¿Por qué tenemos una dirección de capacitación si ya no hacemos la capacitación de las elecciones? Bueno, no nos toca hacer directamente la capacitación de las elecciones, pero tenemos que proveer a quienes la hacen, que es en este caso el Instituto Nacional Electoral, de los elementos necesarios para que la capacitación sea conforme a las reglas del Estado de México. Y esa propia dirección también tiene programas muy interesantes y muy amplios para acudir a diferentes espacios. Por eso tenemos actividades alternativas, nuestras campañas permanentes a través de los propios medios de comunicación, de la Unidad de Comunicación Social y su trabajo en difusión de la cultura política democrática, las conferencias que aquí mismo en el Instituto se imparten o se organizan y luego se transmiten vía internet o se tienen grabadas y bajo demanda en la página del instituto. Es una manera también tienen también sus publicaciones, de llegar ¿no? a otros públicos, exacto. Y también actividades que parecieran incluso no ser del ámbito político electoral. Yo recuerdo cuando me explicaron la importancia de la carrera por la democracia, a mí honestamente desde afuera me pareció un tanto, bueno, ¿y qué tiene que ver el Instituto Electoral del Estado de México con una actividad deportiva? La explicación que me dieron fue muy interesante y la comparto. En la actividad deportiva se suman a conocer del Instituto Electoral del Estado de México personas que no están en ese ámbito educativo o del desarrollo de la cultura política, que no están interesados permanentemente en las actividades del instituto. Estamos buscando nuevos espacios, nuevos públicos. La persona que usa nuestra camiseta, la que le regalamos para participar o por participar en la carrera, ya se convierte de alguna manera en un difusor de las actividades del instituto, llama la atención respecto de lo que estamos haciendo. Y ahora ya están pendientes de esta carrera, ¿no? Exactamente. Que anualmente ya está llevando a cabo el instituto. Oiga, bueno, comentaba usted estas tres temas que son los esenciales o principales para este 2016, pero hay muchas más actividades que realiza el instituto, sea año electoral o no sea año electoral. En esta ocasión, por ahí recuerdo que también están trabajando un llamado libro blanco para vaciar las experiencias que les dejó el proceso pasado, y hay algunas otras actividades que están llevando a cabo. Por ejemplo, en este caso, el libro blanco, que nos pudiera platicar un poquito cómo van, cuál es la importancia de tener esta información y qué otras actividades más estarán llevando a cabo, porque también el Consejo sesiona de manera normal y no es que por ser un año no electoral estrictamente, por así decirlo, pues no haya ninguna actividad, ¿no? Así es. Bueno, una parte del ciclo electoral o el ciclo de actividades de las autoridades electorales es organizar la elección, desarrollar la elección y evaluar la elección. Ahorita estamos enfrascados en eso, como usted bien lo señala, a instancias e iniciativa de diversos partidos políticos se inició la redacción de un así llamado hasta el momento libro blanco. Lo digo hasta el momento porque ha sido parte de la discusión que hemos tenido, si se debe llamar así. Lo que se conoce teóricamente como libro blanco es como el cierre de las actividades de un ámbito o de una institución pública. El libro blanco es: aquí están los pendientes, esto fue lo que se hizo, esto es lo que se quedó por hacer. No estaríamos en ese supuesto porque nosotros seguimos trabajando, pero sí hacer un análisis sobre todo de las particularidades, de las peculiaridades, de las complicaciones que tuvo el desarrollo del proceso electoral del año pasado. Para el Instituto Electoral del Estado de México es muy importante sistematizar esa información y poderla entregar y dar a conocer al público en general, pero también a públicos específicos, darla a conocer a nuestras legisladoras y legisladores para que conozcan y eventualmente tengan ellos elementos para proponer modificaciones en nuestras leyes. La idea es mejorar los siguientes procesos, Esa es ¿no? precisamente la idea del libro blanco. Se integró un grupo de trabajo. Estamos actualmente, el proceso electoral concluyó formalmente apenas en diciembre. Estamos, me parece, a tiempo de esta evaluación. Se irá revisando como está previsto con este grupo de trabajo en el que participan también los partidos políticos y decididamente los partidos políticos, ir presentándoles los avances de lo que tenemos ya redactado o preparado como redacción o como propuesta de redacción por parte del instituto, para ir revisando cada uno de los temas. Se analizarán las actividades que realizaron las áreas, aquellas precisiones o aquellas disposiciones legales que fueron más o menos difíciles de cumplir en función de la logística que se tuvo que desarrollar para el desarrollo de la elección. Nuestra ley, nuestro Código Electoral del Estado de México señala cosas que no se pudieron hacer porque no estaban así o no estaban en consonancia con la estrategia nacional del Instituto, la estrategia del Instituto Nacional Electoral respecto de algunas
situaciones. Entonces, esa evaluación del proceso electoral es algo que se hace al terminar cada proceso. Y que resulta finalmente muy útil, ¿no? Y que debe ser tomado en cuenta para mejorar, sobre todo ahora pensando que viene un proceso ya muy cerca. Esa es nuestra pretensión, poder sistematizar la información para que no quede nada más en opiniones personales o en destellos, sino sistematizarla en un solo documento donde todos los participantes en el proceso, la autoridad en este sentido, los funcionarios de la autoridad electoral, pero también los partidos políticos, las propias complejidades que ellos tuvieron, puedan quedar expresadas en un documento que sirva de referencia para quien esté interesado en conocer cómo se vivió el proceso electoral 2014-2015 en el Estado de México. Entonces, el libro blanco es un tema pendiente para el Consejo General, estamos avanzando en ello, los partidos políticos tienen una participación muy importante en esto, y una vez que lo tengamos concluido será difundido lo más ampliamente posible para que sea del conocimiento público y de los públicos interesados. En otros procesos se han llevado a cabo algunos estudios que permitan ver quiénes están votando, quiénes no acuden a votar y demás. No sé si derivado del proceso pasado que se llevó a cabo en junio del 2015, van a hacer algunos estudios que les permita tener más información para ocuparla y que poder tener mensajes más directos, quizá ver a dónde tienen que dirigir los esfuerzos para que la gente acuda a votar, porque los porcentajes de participación no son los mejores ni los que esperaría cualquier ciudad. ¿Tienen en mente algunos estudios que llevar a cabo sobre estos resultados electorales? Sí, es algo que usted sabe se hace de manera sistemática. Tenemos la posibilidad de analizar la lista nominal que se utilizó en las casillas para conocer el perfil del votante por municipio, por sección, por distrito electoral local. En este caso en particular, en la elección del 2015, tenemos una dificultad técnica, por así decirlo. Normalmente nosotros teníamos hasta antes del 2015 nuestra propia lista nominal y podíamos hacer los estudios necesarios a partir de ella. En este caso, la lista nominal que se utilizó en las casillas está en propiedad o en posesión del Instituto Nacional Electoral. Afortunadamente, hasta donde tenemos entendido, ellos mismos están haciendo la captura precisamente de quienes sí votaron según la lista nominal, quienes no, y una vez que esté concluida esa captura, la hemos solicitado, así está previsto por su servidor, solicitarla al Instituto Nacional Electoral para que nos provea de esa información capturada y poder hacer ese análisis incluso a nivel de sección, para con ello poder reforzar y hacer nuestras campañas de difusión de la participación política democrática de una manera incluso más focalizada en aquellas zonas donde se tiene detectados. Tenemos estudios muy interesantes respecto de la edad, del perfil socioeconómico del votante, de la zona, del estado donde se vota más, donde se vota menos, y por supuesto que nos ayuda porque entonces nos permite dirigir los esfuerzos de una manera más adecuada y un ejercicio de los recursos también de una manera más oportuna. Esta información también es accesible para los partidos políticos, para cualquier otro sector que pueda ocupar esta información para también hacer sus propios esfuerzos. Miren, las bases de datos, una vez que estén integradas, finalmente no tienen información personal, o sea, no dicen Pedro Zamudio sí votó o incluso por quién votó, ni dicen Claudia Hidalgo. Lo que dicen es en la sección, donde en cada una de las secciones cuántas personas votaron, en qué perfil. Tenemos esos datos a partir de nuestra clave de elector. Cuando nosotros nos registramos en el padrón electoral, se nos otorga o se nos asigna a cada uno una clave de elector. Es una clave de elector que nos sirve como un identificador único por persona en el padrón electoral, pero que también posee mucha información importante. Posee primero el dato de nuestra fecha de nacimiento y con ello podemos saber la edad del votante. Nos dice incluso el estado de origen, de dónde nació la persona, y entonces es un asunto interesante. Aquí en el Estado de México tenemos diferencias en la participación ciudadana a partir de si el elector es nacido o no en el Estado de México. Tenemos identificadas zonas del Estado donde la mayoría de los electores o de los participantes en el proceso, en la lista nominal, en el padrón electoral, si son o no son mexiquenses de origen o nacidos acá en el Estado de México, cuántos años tienen, y incluso un análisis muy interesante que ya me ha mostrado alguna vez la Dirección de Capacitación respecto de la generación, las personas que llegaron a vivir al Estado de México y los que ahora, sus hijos y quienes ya nacieron en el Estado de México, tienen comportamientos diferenciados que nos ayudan a nosotros a hacer más efectivas nuestras campañas de promoción. Le decía, porque la pregunta es si estará a disposición de los interesados. Por supuesto, las bases de datos, recordemos, uno de los principios del funcionamiento del sistema electoral nacional es la máxima publicidad. Es información que le puede ser útil a investigadores, a empresas inclusive, que quieran trabajar con esta información. Yo supongo que una vez que la tengamos sistematizada estará bajo a demanda de quien la solicite mediante los procedimientos específicos. Insisto, todos con la tranquilidad de que no tendrán quienes
accedan a esta información, la información de cada una de las personas, sino del colectivo, del conjunto. En esta sección se vota así, en este municipio se vota así, en este distrito se vota así. Otra de las actividades que ha informado en otras ocasiones usted sobre este año es la posibilidad de tener funcionando una unidad de género que pues viene muy a tiempo con este tema de la equidad, la paridad de género que se está promoviendo en diversos sectores, sobre todo en la parte en esta parte pública. ¿Cómo va a ser esta unidad de género y qué funciones tendrá? ¿Qué podrá esperar la gente de esta unidad? Es un pendiente que tenemos y quiero señalarlo porque además es del conocimiento público, el interés decidido que tiene mi compañera la maestra Natalia Pérez Hernández respecto a la integración de esta unidad. Tenemos como Instituto Electoral del Estado de México, somos parte de un sistema estatal que trabaja en pro de erradicar la violencia de género, buscar la paridad de género y erradicar la violencia contra las mujeres. En el marco de este sistema estatal, el Instituto Electoral del Estado de México adquirió un compromiso desde hace ya varios años de integrar así una así llamada unidad de género y erradicación de la violencia contra la mujer, cosa que infortunadamente no hemos podido concretar de manera formal en un espacio o en una figura específica dentro de nuestro organigrama. Hay actividades que se han venido realizando desde entonces, en ese sentido hemos venido cumpliendo como parte del sistema, proveyendo de información a nuestros funcionarios, al público con el que trabajamos. Hemos trabajado decididamente en ese sentido, pero tenemos ese pendiente que la maestra Natalia nos ha señalado y ha hecho varias propuestas al respecto. En este año ese es un compromiso del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, integrar esta unidad, no solo como la designación de una persona que se encargue del asunto, sino la integración de una oficina, de un equipo de trabajo con actividades específicas que nos sirva como de manera transversal para inervar en nuestras diferentes actividades, en las campañas de comunicación social, en las campañas de educación cívica, en el trabajo incluso de organización y de administración, hacer que esta información sea patente y vigente. Tenemos también el plan en este año, ojalá lo concretemos, de sumarnos como instituto al programa de Naciones Unidas para la Mujer. El programa se llama He4She, está en inglés, porque Naciones Unidas trabaja a nivel internacional, pero es un programa donde de manera específica los hombres nos comprometemos o hacemos compromisos para trabajar atendiendo o a favor de la equidad de género. Yo estoy convencido que no es un asunto nada más de hombres. Luego de repente quienes suelen ser más violentas con las mujeres pueden ser otras mujeres, es un asunto de cultura. Todos, ¿no? Tenemos que involucrarnos todos, pero esta unidad de género es uno de los pendientes del instituto para este año. Yo espero que en breve se concrete. Tenemos, por supuesto, limitaciones al respecto, tenemos limitaciones presupuestales. Usted sabe, hicimos una solicitud de presupuesto que no fue cubierta al 100% por la asignación que nos hizo la legislatura. Tendremos que trabajar en este mes de enero, es otro de los pendientes para hacer los ajustes necesarios, pero no va a ser déjeme ponerlo en esos términos, no va a ser un pretexto la limitación presupuestal para no cumplir con nuestra obligación y con nuestro compromiso autoasumido como instituto, como integrantes del Consejo, y hablo aquí sí en nombre de mis compañeras y compañeros consejeros y de mis compañeras y compañeros integrantes del instituto, el compromiso que tenemos de trabajar, de aportar y de aprender más sobre aquello que necesitamos para erradicar la violencia de género contra la mujer. Por lo que vemos son muchas las actividades que tienen programadas y ya en marcha para lo que es este año, pero en estos minutos que quedan, si pudiera compartirnos algunas otras de las actividades, de los intereses y las preocupaciones que tiene el Instituto Electoral para que se cumpla cabalmente con sus funciones. Bueno, es importante destacar que este 2016 lo arrancamos con una Junta General renovada, integrada, ya estamos completos, nuestros titulares actuales de las diferentes áreas ejecutivas de dirección, también siguiendo y cumpliendo con un lineamiento de línea al respecto, ha quedado debidamente integrada. Aumentó la cantidad de mujeres con responsabilidades directivas en el instituto, creo que es un asunto a destacar importante. Entonces, esta nueva Junta General del Instituto Electoral del Estado de México y le llamamos así, y la Junta ampliada con las unidades que no son parte formal de la Junta, pero que son parte de los órganos directivos del instituto, tenemos un compromiso decidido de trabajar, de fortalecer al Instituto Electoral del Estado de México, de estar atento a las exigencias que la ciudadanía, que los partidos políticos nos hagan, y creo que es de destacar la posibilidad que tendremos en este 2016, al inicio de este 2016, de probar nuestras propias capacidades. Estamos en este momento con la elección de Chautla, en una posibilidad inmejorable de probar nuestras capacidades como Instituto Electoral del Estado de México, de los nuevos retos que implica. Tendremos que cambiar en ese sentido muchas de las maneras como veníamos haciendo las cosas, porque ahora serán diferentes. Un ejemplo muy concreto que no hemos platicado, pero se va a integrar esta
ya formalizado a través de un estatuto un servicio profesional electoral nacional. Ajá. En el Instituto Electoral del Estado de México tenemos compañeras y compañeros que forman parte de nuestro servicio electoral profesional y ellos tendrán ahora que integrarse en este servicio profesional electoral nacional, que a nivel nacional, bueno, hay muchas entidades, muchos órganos electorales de otras entidades que no lo tienen. Entonces, en ese sentido también tenemos hasta una obligación de ser un referente para otros institutos, por supuesto de trabajar de manera colaborativa con ellos. Esto también creo que es algo importante. El Instituto Electoral del Estado de México ha marcado o mostrado su disposición para trabajar en colaboración con otros institutos. En este año electoral, en este año 2016, no tenemos elección, pero por supuesto que podremos estar y deberemos estar atentos a cómo se desarrollan las elecciones en las otras entidades donde sí las va a haber, para poderles apoyar en lo que sea conducente. Que en esta parte que comenta usted sobre la capacitación, el profesionalismo que tienen el personal, el instituto lleva un poco la delantera con otras entidades, ¿no? Porque la gente que ha trabajado en esta instancia tiene ya varios años, se ha formado, es gente con carrera, incluso siguen preparándose a través de las maestrías que oferta el mismo Instituto Electoral, y esto los pone como referente, ¿no? Y podrán cabeza, ¿no? podrán compartir muchas cosas con los demás institutos. Así es, Claudia, y además como instituto sumarnos a este esfuerzo del Servicio Profesional Electoral Nacional, que finalmente es una de las partes medulares de la reforma 2014, de la reforma legal y constitucional, es llevar los estándares de calidad de las elecciones, hacerlos homogéneos a nivel nacional. Entonces creo que en ese sentido el Instituto Electoral del Estado de México tiene mucho que aportar. Por supuesto, primero el trabajo y el compromiso decidido de mis compañeras y compañeros que forman parte de este servicio para integrarse ahora al nacional. A partir de ello, recibir y atender las actividades de capacitación, de formación, de actualización al respecto, de mostrar nuestras propias capacidades y, como usted bien lo señala, pues hemos sido o somos en ese sentido un referente, porque no en todos los institutos hay un servicio de carrera como el nuestro. Hay gente que se ha dedicado, la que tenemos en el Instituto Electoral del Estado de México es gente que se dedica a esto de manera profesional, formal y preparada. Así es. Bueno, pues como podemos ver, son muchas las actividades que estará llevando a cabo el Instituto Electoral del Estado de México durante este 2006, por lo cual los invito a que hagan contacto con el Instituto Electoral, que sigan las sesiones a través de la página web del instituto, que es www.iem.org.mx, que estén pendientes de la información que hay a través de transparencia del mismo Instituto Electoral, y que vayan consultando toda esta información, que estén pendientes de la elección de Chiautla, por no pertenecer a este municipio, dejar de lado lo que pueda pasar en esta, y también tener presente que va a empezar el proceso electoral para elegir gobernador el próximo año, por lo cual pues vale la pena estar muy pendiente de todo esto, y por supuesto de que vaya conociendo lo que hacen los partidos políticos, vaya decidiendo su voto desde con tiempo, y tenga toda la información al respecto. Esto fue su programa Detrás de tu voto, hay buenas noticias. El programa de hoy se dedicó a retos y perspectivas del Instituto Electoral del Estado de México para este año, y para eso contamos con la participación del consejero presidente, el licenciado Pedro Zamudio Godínez, que nos dio información detallada de todo lo que se va a llevar a cabo el día en este año, y pues los invitamos a que siga de nuevo a este programa Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. El Instituto Electoral del Estado de México presentó Detrás de tu voto hay buenas noticias.